solo por ADR Networks, activando tus sentidos. ¿Cómo están? Buenas noches, es 2 de febrero. Si alguna vez han ido a terapia, pues sabrán que en terapia hablamos de lo que queremos hablar, no de lo que nos dicen que decir. Y la terapia es nuestro espacio secreto, así que este 2 de febrero, en nombre de Miguel Ángel Camino, de Pati Betaza, soy Carla Iberia Sánchez y no vamos a dedicar esta hora a hablar del Ejecutivo Federal, a 5 días de un cateterismo con 5 tamales enfrente, ni tampoco vamos a hablar de la eterna pregunta de la revocación de mandato y si tiene que tener un añadido más o menos. Y hoy ya hemos dedicado muchos programas a hablar de cómo crece la pandemia de COVID. Hoy no vamos a hablar de los números de COVID, sino vamos a hablar de otras cosas relacionadas con nuestra vida y muy enriquecedoras. Tenemos unos invitados increíbles y en nombre de Ricardo Hernández, de Valeria Malibrán en la producción de este programa y de Sergio Miranda. ¿Cómo están? Buenas noches. Pues iniciamos terapia y fíjense que UNICEF da un informe en el que pues calcula que más o menos el 70% de los niños mexicanos cursa con algún grado no de retraso escolar, sino de verdadero analfabetismo. Es decir, niños inscritos que están cursando un currículum, que están incluso pasando de grado, pues siendo analfabetas. Y agradezco muchísimo, muchísimo que Héctor Barrera, nada menos que líder de Común en México, esté en terapia. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, ¿qué tal, Carla? Mucho gusto. Gracias por este espacio. Pues a ver, qué gran reflexión acumula Kumon en estos años de pandemia. Es decir, antes, lo que se llama, pues llevándolo al grado escolar, analfabetismo funcional. ¿Qué documentaron antes de la pandemia y qué han documentado? Haznos esa reflexión, Ricardo. Digo, Héctor. Pues muchas gracias, Gadia. Es una excelente pregunta, Carla, porque déjame decirte que nosotros aquí en México, Kumon es un programa que viene de Japón, pero aquí en México tenemos presencia hace 25 años. Y como parte del proceso de cada uno de nuestros estudiantes y las familias que acuden precisamente a cada uno de los centros, pues hace un examen diagnóstico que nos permite identificar las 3 habilidades básicas de cada estudiante. ¿Cuáles son ellas? Las habilidades en matemáticas, la habilidad de comprensión lectora, que curiosamente son las mismas que UNICEF estaba hablando en esta cita que tú bien nos estabas dando, y finalmente pues el dominio de un idioma extranjero como es el inglés. Y en ese sentido sí empezamos a notar que aunque si bien cada uno de los estudiantes que venían, las familias que vienen con un reto académico, en este momento, después de la pandemia, ya empezamos a ver los primeros indicios de 2 o 3 grados académicos en atraso. Es decir, tenemos estudiantes de 4º, 5º, 6º de primaria que no logran alcanzar, por citarte un ejemplo, el dominio de la comprensión lectora en su propio idioma, en la lengua materna. Y entonces estamos teniendo este reto que viene por delante, este reto de la pandemia, porque calculando solo el 25% de todas las personas, de todos los estudiantes, de todos los niños y niñas en edad escolar, han podido aprovechar las clases, sea bien por televisión, sea bien por sistemas a través de línea, etcétera. Solo el 25% ha podido obtener este aprovechamiento, y entonces nos estamos enfrentando a un reto muy importante, el reto de poder tener que avanzar en estos 2 ciclos que están perdidos. Oye, a ver, cuando me estás diciendo, hablamos con Héctor Barrera, el gerente de Común en México, que solo el 25% de los alumnos que ahorita están o conectados o en híbrido, van unos días y otros no, tienen un correcto aprovechamiento. ¿Es un error del método? ¿Es un error de la conectividad? ¿Es un error de la propia voluntad de adaptarnos a nuevas maneras de aprender? ¿Es los eternos distractores, es decir, todas las notificaciones prendidas y la falta de supervisión? ¿O es que efectivamente tendría que haber habido una educación para incorporar conocimiento vía el mundo digital antes de aventarlo? Es una excelente pregunta. Mira, una de las cosas que por ponerte una anécdota sencilla, hace poco estaba hablando con uno de los padres de familia de Kumon y me decían, oye, tengo mi hijo en edad de preescolar. En Kumon promovemos que el estudiante avance más allá de su grado escolar y que no se detenga. Y entonces el papá decía, ¿por qué necesito que mi hijo aprenda por sí mismo, desarrolle habilidades para aprender por sí mismo y avance más allá de lo que está viendo en la escuela?
Esto fue antes de la pandemia. Hoy, en la pandemia, me dice qué bueno que pude hacerlo, ya que no se trata únicamente del modelo, sino más bien que la pandemia vino como un elemento emergente, como un elemento imprevisto, y que de pronto nos subió a sistemas que tal vez en este momento no estábamos listos para poder aprovechar. Y entonces ahora tienes un estudiante que está 45 minutos, una hora, 2, 3 horas frente a un televisor en un sistema que únicamente está recibiendo, pero que no tiene la disciplina y las habilidades de trabajo para aprender por sí mismo. Y entonces tiene que valerse de su papá, que le enseña, de alguien que está apoyando en casa, de los diferentes elementos que pudiera tener, y entonces ahí el problema del atraso. Entonces estamos hablando más de habilidades para la vida, habilidades de trabajo, que yo creo que es uno de los principales retos de nuestro sistema educativo. Oye, podemos alargarnos, y tú eres un gran experto en la educación, podemos alargarnos mucho viendo si el programa o no, la reforma educativa o no se adaptaron adecuadamente. Pero nos platicaba Héctor Barrera, el tema de estas habilidades que necesitamos, habilidades básicas para, digamos, transitar en este mundo, que es la habilidad, la adquisición del lenguaje, el pensamiento matemático, el tema del dominio de una lengua, de otra lengua. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Kumon en esta pandemia, que es un programa tan fantástico y por eso los buscamos? Cuando los papás dicen, no, es que yo ya no puedo conectar más horas a mi hijo en la tarde. Precisamente justo eso, lo que notamos, usted decía, hace poco estaba en Jalisco y estaba celebrando una entrega de reconocimientos de estudiantes que estaban 2, 3 años arriba de su grado escolar y tenían estos reconocimientos y estas habilidades. Y me sorprendía porque nos estamos enfrentando a dos panoramas. ¿Qué hizo Kumon en la pandemia? Kumon hace 60 años, desde que inició en Japón, es un sistema basado en el hogar. Nuestros estudiantes están 5 días en su casa trabajando, desarrollando habilidades y solo 2 siendo observados en un centro. Y entonces, pues básicamente lo que hicimos es subir esta observación a través de los medios digitales, pero el sistema siguió avanzando, ya que es un proceso individualizado. Esto quiere decir que Kumon se adapta el programa a las habilidades de cada niño. Y si en este momento tenemos 45,000 estudiantes en la República Mexicana, pues entonces tenemos casi 45,000 programas, ya que cada uno de los programas, la metodología es que está individualizado. Y por lo tanto el estudiante avanza con pandemia, sin pandemia, desde donde esté, porque esa es la forma de poder trabajar. Oye, Héctor, ya casi nos vamos, nos quedan algunos minutos. A ver, nos están escribiendo, las personas están preocupadas, como yo llevo a mi hijo a la escuela, incluso pago una colegiatura y sigo viendo que no avanza, sigo viendo que no le es fácil el pensamiento matemático. ¿Qué nos recomiendas hacer? ¿Cómo lo medimos? ¿Con 9, con 0, con 5, con la boleta, con cómo ves al hijo? ¿Qué hacemos? Es una muy buena pregunta. Yo creo que lo primero que tenemos que saber es identificar en qué nivel estamos. Una de las cosas que debemos de buscar es un lugar donde podamos hacer un examen diagnóstico que nos permita saber exactamente dónde está en su habilidad matemática, dónde está en su comprensión lectora, cómo está su dominio de inglés, y a partir de ahí trazar un plan que le ayude a avanzar. Y no solamente eso, para que si pudiera venir cualquier otra pandemia o otra situación, puede ir más allá del programa y entonces más allá de su grado escolar. Y entonces de esa manera es un estudiante que no va a tener que preocuparse. Recordemos que nuestros estudiantes siguen avanzando en su ciclo. Recordemos que nuestros estudiantes van a llegar a la universidad a tomar carreras y tomar decisiones de vida, y pues que lleguen en las mejores condiciones en este momento que podemos hacerlo. Con mucho gusto, si ustedes ubican el centro común más cercano, ahí pueden tener un examen diagnóstico de estas habilidades sin ningún costo. Pues mira, ¿nos vuelves a repetir la página de Kumon? Claro, con mucho gusto. Ustedes pueden visitar la página kumon.com, kumon.com, y ahí poner su código postal y encontrar el centro más cercano. Contamos con más de 450 centros en el país. Kumon cuenta con más de 450 centros en México, donde realmente pueden hacer un diagnóstico, no al tanteo, sino con un método muy estudiado y además muy avanzado y además muy divertido, muy lúdico, el grado de habilidades matemáticas y de otras habilidades de sus hijos. El asunto es que o nos conformamos
nos conformamos con lo que nos da, buscamos autocriticarnos un poco más. Y a quien diga, Héctor, a quien diga, siga diciendo que es que las matemáticas se enseñan muy mal en México y son muy difíciles, ¿qué les dirías? Y con esto nos vamos. Cierro con la frase que es muy clásica en común: la culpa no es del niño. Tenemos que buscar un método que esté individualizado y que se adapte a las habilidades y a la forma de aprender de cada uno de nosotros. Perfecto, pues ahí está, rompamos las barreras y no permitamos pasar este dolorosísimo tránsito mientras ellos se pelean sobre qué pregunta van a hacer para seguir o no en el poder. Preguntémonos qué está pasando con los niños, porque lo que muestra este informe de UNICEF en serio es preocupante, que 7 de cada 10 niños en México tendrían, aunque vayan en la escuela, un cierto grado de analfabetismo. Muchas gracias, Héctor. Un gusto, Carla, gracias por tu audiencia. Oye, ¿tienes algún otro comentario, algo que no te pregunté? No, simplemente agradecerte tu espacio y bueno, estamos listos para poder trabajar en conjunto con los padres de familia. Bueno, pues ahí está, kumon.mx, repliquen esta conversación, de nada sirve hacer un programa de radio si no lo difundimos, así que si ustedes ven, replíquenlo por sus redes y sigan conectados en ADR Networks. Gracias, Héctor, y ojalá platiquemos pronto contigo. Cómo no, Carla, hasta luego. Muchas gracias, continuamos en terapia y a mí me da muchísima emoción cuando los creadores se dejan ir